Y estamos recibiendo a Ana Lima. Ella integra el CLADEM, es la representante del CLADEM para el Uruguay. Pero primero que nada, bienvenida, Ana. Muchas gracias. Bueno, ¿Qué es el CLADEM? CLADEN es el Comité de América Latina y el Caribe de Defensa de los Derechos de las Mujeres. Somos una red sociojurídica feminista con base en 15 países de la región. Llevamos 35 años trabajando. ¿Qué quiere decir sociojurídica? Sociojurídica quiere decir que fundamentalmente nuestras integrantes están en las materias sociales y jurídicas. Es decir, nosotras nos trabajamos en monitoreo y seguimiento del cumplimiento que los países, los estados hacen de las convenciones y de las leyes. Por otro lado, hacemos litigio estratégico también. Entonces, ¿Litigio estratégico qué es? Litigio estratégico es un litigio que pretende, usted cuando tiene un litigio tiene, usted lo piensa Sí. y tiene A contra B, Sí. A versus B. Acá es una cuestión que es más profunda y tiene otro sentido, y es no solamente resolver ese caso en particular entre A y B, sino tener impacto en todo un grupo de población que está en la misma situación de, pongamos, A. El litigio estratégico es, no todos los casos claro, son útiles para usarlo como litigio estratégico, porque en realidad lo que se busca son cambios no solamente de reparación de violaciones de derechos humanos que haya sufrido una persona. Ejemplo, para hablar de mi tema, que es defensa de las mujeres, el caso Campo Algodonero en México es un caso muy conocido, no sé si, pero para que lo recuerden rápidamente. Campo Algodonero fue un lugar donde encontraron los cuerpos mutilados de muchísimas mujeres en Chihuahua. Llevaban 10 años de impunidad, crímenes cometidos contra mujeres. ¿Por qué? Por ser mujeres. ¿A quienes les ocurría? A mujeres jóvenes, pobres, que trabajaran en maquilas, y se culpó al crimen organizado. En realidad México tenía una situación estructural de subordinación de las mujeres que llevaba a que las mujeres son una cosa, son cuerpos disponibles, descartables. Las mujeres eran secuestradas, desaparecidas, violadas, mutiladas y asesinadas. Eso que suena... ¿Dónde ocurrió eso? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? México fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hace una sentencia que fue, nosotros la llamamos paradigmática. Litigio estratégico es eso, son casos paradigmáticos que las cortes, sobre todo las internacionales, empiezan a fijar, a incorporar estándares internacionales. Que ustedes de alguna manera pueden utilizar como insumo para próximos reclamos. Exacto. De hecho, ese caso fue llevado adelante por CLADEN y otras organizaciones mexicanas, que ahora no recuerdo el nombre. Se presentaron las cifras de lo sucedido, ¿no?, en Uruguay, de estas cifras: violación, explotación. Se dice que la violencia en América Latina es permanente y continua hacia la mujer, lo cual eso es un llamado de atención muy, pero muy fuerte. Bueno, sí. Recuerde que nosotros tenemos una declaración de emergencia nacional respecto a femicidios y la violencia basada en género. De hecho, esta investigación que presentamos el viernes es una investigación regional que CLADEN hizo con el apoyo y la participación muy activa del Fondo de Población de Naciones Unidas en 12 países de la región. Y por primera vez nosotros interrelacionamos la violencia sexual contra niñas con el resultado muerte. ¿Sí? Hasta ahora las investigaciones abordaban la violencia sexual como una antesala de otras violencias, o como una violencia que ocurría allí en ese momento que se cometía el abuso o la violación.
La investigación lo que muestra es que están vinculadas e interrelacionadas. Y la violencia sexual contra niñas es parte de una línea continuada de violencia que puede terminar en muerte, y aunque no termine en muerte, me refiero al asesinato, o al suicidio, o al embarazo de niñas, o a las muertes maternas. Aunque no termine, crea las condiciones para que las niñas, que luego serán adolescentes y luego serán mujeres, tengan una vida bajo violencia. Y eso tiene un impacto muy fuerte y, por supuesto, devastador en la vida de las mujeres. Piensen en una niña que sufre violencia sexual, bueno, su vida ya no va a ser la misma, aunque no muera, aunque hay muchos casos de suicidio. Claro. En el Uruguay el embarazo juvenil ha descendido considerablemente, ¿no? Digo, 30%, una cifra que es enorme para descender, como motivo, entre otras cosas, la utilización de los anticonceptivos subcutáneos, etc. ¿Esto puede impactar positivamente de alguna manera en el grado de violencia sexual y física hacia las mujeres? Bueno. Porque estamos hablando estamos hablando de jóvenes que antes tenían que ocuparse o de sus hijos, o de dejárselo a sus madres, o a sus abuelas, o a sus hermanos más grandes, ¿no? Que ahora ese número se ha reducido considerablemente. ¿Qué se espera? Estamos tocando muchos temas, es muy interesante. Primero, una cosa es el embarazo adolescente y otra cosa es el embarazo infantil. Precisamente, embarazo infantil lo definimos de 10 a 15 años, a niñas menores de 15 años. El embarazo adolescente es en edades superiores, ¿verdad? Correcto. El embarazo adolescente ocurre por unas causas distintas a las que ocurre el embarazo infantil. En el embarazo adolescente lo que hay es un debut temprano o hay otro tipo de vulnerabilidades. No es lo mismo, si hablamos de Uruguay, de tasa de embarazo adolescente en el sur de Montevideo que en el oeste o que en el norte. Y las razones se vinculan a otras vulnerabilidades y otras cuestiones que tienen que ver con pobreza y fundamentalmente una cuestión de educación. Las niñas, no cualquier educación, ahora vamos a educación. Las niñas que quedan embarazadas es siempre consecuencia de violencia y de abuso. Por definición, una niña que queda embarazada ha sido violentada, ha sido violada. No hay posibilidad de un consentimiento. No hay, aunque haya habido consentimiento. De parte de esa niña, no existe el consentimiento. Entonces, justamente esa es otra tarea que hemos hecho con CLADEN sobre el embarazo infantil. Nosotras pusimos foco, hicimos un balance regional en 2015 que corrió el velo y mostró que había niñas embarazadas, que no es lo mismo que adolescentes. Es verdad que la tasa de embarazo, que los embarazos adolescentes disminuyeron. Ahora, ¿qué es lo que puede ayudar? Si usted recordará las campañas que se hicieron sobre noviazgos libres de violencia, tenés tiempo para pensar, el uso de anticonceptivos, sí. Entonces, eso toca un punto muy importante que es la educación sexual integral. Si no tenemos educación sexual integral, es muy difícil que bajemos los niveles de violencia y todo el impacto que tiene en el derecho de niñas, adolescentes y mujeres a vivir la sexualidad y a una vida libre de violencia, justamente. Entonces, por eso estamos tan preocupadas con algunas cuestiones, porque la educación sexual es un debe en Uruguay todavía, ¿verdad? O sea, se armaron y se encaminó para tener educación sexual integral. Pero ahora, si usted me pregunta a mí, nos pregunta a las CLADEMS, Uruguay, estamos preocupadas porque
hay algunas cuestiones que no son cuestión de palabras, no es una cuestión solamente de palabras, ¿verdad? Si usted piensa en una educación sexual biologicista y me habla de biología, vamos a estar en problemas. Justamente hace 3 días... Nos queda poco tiempo, Ana. Hace redondear, 3 días se incluyó como obligatoria en UTU. Eso es un avance, porque no tenerlo como obligatorio ya es un problema. Claro. Es una materia que tiene Puedo que ir o estar no en la ir. malla curricular. Seguro. Ahora, tenemos algunas cuestiones que van a trabarlo. Me preocupa la implementación. Por ejemplo, el lenguaje. Si no tenemos un lenguaje que permita que hablemos inclusivamente de todo, va a ser un poco más difícil. Sin duda que la educación sexual siempre es un tema que está arriba de la mesa, Es que tiene sí, que haber. que no. Es Digo, una forma de conflictivo. evitar la violencia sexual, sin ninguna duda. Sin ninguna Educación sexual integral. Igual a una reducción de la violencia sexual. Exactamente, y prevención. Esa es prevención. una herramienta de prevención. Ana Lima, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias Un placer. a ustedes, un placer. Seguimos con ustedes en Modo País, hacemos una brevísima pausa y ya venimos.